Muy buenas y sabanerísimas tardes, mis amigos. Bienvenidos a una transmisión más de Sabanero Off-Road. Un saludo a todas las personas que ya se están conectando. Mi gran amigo Federico de Off-Road Colombia, Julianita 1503. Federico tiene una excelente iniciativa de unir los grupos de Colombia Off-Road. Muy buena esa, Fede. Desde Chile nos envía saludos. Sodung nos envía saludos. También el guapo 86FJ60 está con nosotros ya. Juan Carlos Q-2 se está conectando a esta hora de la tarde. Hoy tendremos un invitado bastante singular. Se trata de don Julio César Mejía, una gloria muy viva. La gloria viva de la competición y del campercross en Colombia, del off-road, más bien. Este sí nos da cátedra a todo mundo desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo nos da buena cátedra. Un saludo a Ostora Biela en Brasil, que tendremos con ellos un live el sábado. Tendremos al famoso Troller, entre otros vehículos, a nuestro amigo Tapias, que está con nosotros también, a Pablo Mejía, que se conecta a esta hora de la tarde, Rafael Díaz Granados, que está con nosotros, llegando también. Como les decía, don Julio es una persona bastante especial, bastante singular, una persona que tiene mucho conocimiento de la evolución, tanto de la utilización o implementación de los vehículos off-road en Colombia, como de lo que hoy conocemos como eventos off-road vistos pues por nosotros hoy día, porque tenemos el internet y es fácil tomar ciertas cosas de eventos que estén en otras partes, pero realmente don Julio fue de los pioneros en Colombia, que a los que vivimos acá y de pronto no teníamos acceso a otro tipo de información, pues nos servía como referencia, o le sirvió como referencia a muchas personas en Colombia para la realización de eventos, la realización de pistas. Ahí llegó don Julio Mejía. Buenas tardes, don Julio César Mejía. Vamos a darle aceptar a la invitación. Es lo que hemos tratado de hacer con estos en vivo que se vienen realizando en Sabanero Off-Road, pues para que podamos entender nosotros, todos podamos entender más de cerca las situaciones que se enfrentan en un vehículo. Buenas tardes, don Julio. Hola, Iván, ¿cómo estás? Bien, no tenemos video, Iván, dame un segundito, Iván. Sí, señor, no se preocupe. Entonces, como les decía, esta tarde viene don Julio pues a hablarnos de su experiencia como tal. A esta hora de la tarde está Toyota 4.5 Colombia, también está nuestro amigo Gocho Vázquez, está Eduardo el Master González, está Friends Factory. Buenas tardes, don Julio. Hola, Iván. Bien, ¿desde dónde nos habla? Y esa cabina de estudio, excelente. Esta cabina de estudio es el bicho. Eso, don Julio, gire un poco la cámara, por favor, que quedó exactamente. Ahí. Bueno, listo. Un saludo a esta hora también a Secuencia Extrema de Panamá, nuestros amigos que están conectados. El Instagram de don Julio es Julio Mejía 4x4. Julio Mejía 4x4 es el Instagram de don Julio, para que también nos sigan. Y pueden ver ahí pues bastante información, bastante historia de el off-road en Colombia. Bueno, don Julio, pues un placer tenerlo por acá. Pues gracias por atender nuestro llamado y pues por ayudarnos a todos a salir de la casa sin necesidad de cruzar la puerta. Muchas gracias, Iván, a usted por la invitación. Créame que yo salí de la puerta, pero del garaje no he pasado. Entonces, eso es bueno. Yo creo que todos estamos en la misma situación. Sí, señor. Sí, señor. Y poco a poco, pues Dios nos permita poder salir adelante, hacernos la idea, protegernos hasta pues que haya alguna vacuna o algún tipo de procedimiento que nos permita afrontar el COVID-19, ¿no? Esperemos que así sea y lo más pronto posible, ¿no? Porque es que sí, señor. Esa balanza entre economía y cuidarnos es un hilo muy delgadito para pisar, sí. Sí, señor. Bueno, don Julio, yo hice una introducción exageradamente pequeña porque sé que su hoja de vida
personal y su hoja de vida sobre rueda o horas de off-road, si se podría evaluar, son muchas y son bastante variadas. Tenemos el creador del Camper Cross, 11 veces campeón del Trial 4x4, primer campeón del Camper Cross Colombia, primer héroe del Orinoco en el 2013, en el 2019. Es decir, podríamos de aquí hacia adelante hablar muchísimo y extenderme en todos los triunfos que ha tenido, pero queremos escucharlo de su parte. Yo creo que antes que unos triunfos deportivos, Iván, han sido satisfacciones. Satisfacciones a nivel personal, satisfacciones a nivel de la familia, porque cuando uno empieza esto soltero, yo lo empecé soltero hace 35 años. Sí. Mi hijo mayor tiene 31, Sergio, y Pablo tienen 28. Entonces ellos nacieron en el 4x4. Se criaron en los 4x4, en los camperos. Incluso hay una anécdota muy bonita que para un Halloween Sergio tendría 2, 3 años y la mamá le preguntó que de qué se quería disfrazar, dijo que de papá. Entonces yo usaba barba en esa época y le pintó con un corcho tiznado, le pintó la cara, le puso un casco y un overol y estaba disfrazado de papá. Dijo que estaba disfrazado de papá, sí. Excelente. Entonces... excelente. ¿Ese fue Pablo o el otro? Sergio, el mayor. Sergio. Ok. Ahora, la cuestión fue creciendo, y ellos empezaron a competir en este carro en el que yo estoy acá sentado, que ya tiene 11 años, y que no ha pasado de moda, afortunadamente. Creo que me adelanté un poquitico. Fue el primer prototipo que se hizo en Colombia para pruebas de 4x4 y sigue vigente, y ellos en este carro se consagraron, campeones de la categoría trial especial, la libre, categoría libre, teniendo Pablo 14 años y Sergio 17. Y es la pareja más joven ha ganado un campeonato nacional de alguna modalidad del automovilismo colombiano. Entonces, mucha la satisfacción personal, créanme. Le pregunto algo, don Julio. Lo que quiera, Iván. Esa dinastía comienza en usted la vio en su papá. ¿Cómo comienza un poco esa dinastía? Porque si usted, pues, ganando campeonato, sus hijos, pues, a corta edad, entre 13 y 17 años, también ganando campeonato, ¿cómo comienza esa dinastía? Yo pensaría que eso empezó con mi papá, y la razón fue la siguiente. Nosotros vivíamos en Pereira, en un barrio que se llamaba Coapro, hoy en día es Álamos, pero eso eran unas casas, no dicho, de casa a casa habían 200 o 300 metros, eran como finquitas, como casas quintas, okay. Y todo era destapado. Entonces el carro de mi casa era un Willys modelo 52, en esa época. Y mi mamá me contaba que yo llegué a manejar el timón del carro del Willys cuando tenía 5 años. Cuando tenía 5 años yo me sentaba en las piernas de mi papá y yo era el que manejaba el timón. Y él empezaba a decirme qué era la doble, qué era el bajo, qué era una cosa, qué era la otra. Y yo creo que ahí nació. Y puedo contarles esto. Eso fue, esa afición hacia los carros se fue arraigando en mí hasta tal punto en que mi papá desafortunadamente murió cuando yo iba a cumplir 9 años. Y yo tenía 8. Y cuando mi papá se iba para la finca, que era una finca arriba del Valle de Cocora, en Salento, varios días a la finca, en esa época los aceites eran muy malos y los motores, si no se usaban, se pegaban. Entonces, yo tenía que aprender el carro. Entonces, yo era el que tenía las llaves de un Mercury Monterrey 54 y de un Willys modelo 52. Y yo sacaba los carros del garaje. O sea, yo me iba para el colegio con las llaves de los carros. Y yo llegaba a mi casa, sacaba los carros, los dejaba calentando 10, 15 minutos mientras jugaba trompo, yoyo o bolas o lo que fuera, y volvía y los entraba. Y muchas veces me volé y di la vuelta a la manzana. Entonces, ahí ustedes la tripulación. Somos 3 hermanos. Yo soy el mayor. El segundo tendría 6 años y el tercero 5. Y los 3 me volaban. Pero iban completo, ¿no? Iba piloto, copiloto y navegante. Claro, ¿no? Por favor, sí señor. Entonces yo creo que ahí, yo creo que ahí fue donde nació ese cuento. Gran parte de los grandes pilotos como usted, de las personas que
que tienen bastante historia en el off-road, lo inician porque les toca, por hobby, inclusive por trabajo, y pues ya se queda gustando. Pues si lo haces por trabajo, pues ya hacerlo por gusto es mejor, ¿cierto? Es más fácil y más bonito, sí. De hecho, yo recuerdo, pues en el caso mío, por allá en el año 92, la primera vez que fui a Venezuela, un Toyota, ya voy a manejar un Toyota, y ese día dije, yo quiero tener un Toyota, y finalmente tuve el Toyota, pero lo exageradamente bueno era que era trocha, era una finca en la trocha y había que trochar, y como todos los días había que salir a conseguir la comida para el ganado, a llevar queso, a llevar una cosa a la otra, pues todos los días había que trochar. Entonces lo que inicialmente fue como algo que tocaba, pues ya con el tiempo se volvió un gusto. Luego después, por el 2007, un trabajo que tuve era en un municipio que era solo carreteras destapadas, y pues obviamente nuevamente retomo la situación, pero es el común denominador es ese. Le pregunto una cosa, don Julio, señor, ¿por qué comienza usted a competir? Mire, yo me acuerdo que con unos compañeros de la universidad fuimos una vez a Guatavita, hicimos un paseo de domingo en un guayabo que nos moríamos, eso sí es cierto. Eso fue por allá en el año 82, sí, por ahí 82. Y vimos una competencia de trial del Cruz Altamontes que estaba recién creado. El Cruz Altamontes cumple ahora el 4 de julio 40 años, de los cuales llevo 36 como socio. Le pregunto algo. Señor, ¿podría ser ese club de los más antiguos de Colombia, si no el más antiguo? Es el más antiguo con toda seguridad. Fue el pionero. Fue el pionero. Y entonces este club, a mí me gustó el tema, pero yo no tenía campero. Mi carro era un Simca. Yo tenía un Simca. En mi casa, mis hermanos tenían Renault 4 y yo tenía Simca. Entonces, me acuerdo que conocí a un amigo por intermedio de otros amigos, y él tenía un taller de sincronización y tenía un Suzuki LJ10, el LJ10, que era el de 2 cilindros, enfriado por aire, con motor de 2 tiempos, y ese motorcito ni siquiera tenía radiador ni nada de esas cosas, ni tenía alternador, ni tenía motor de arranque, era un magneto. Era un motor de 359 centímetros cúbicos, y él competía en eso. Entonces yo un día se llamaba Miguel Gómez, digo sí, llamaba porque desafortunadamente murió. Digo yo, oiga, loco, ¿cómo hago para competir? Digo, consígase un carro. Y a la vuelta de mi casa había un LJ20 tirado en un antejardín. Entonces yo toqué la puerta y le dije al señor, ¿qué le pasa a su carro? Dijo, no, se le dañó una cosa en el motor, yo no he podido saber qué es. Y le dije, ¿y qué pasa si yo le arreglo el motor y usted me permite competir en una prueba que es de habilidad, no es de velocidad, es de habilidad? Y me dijo, ¿listo? Con mis hermanos lo llamo empujado hasta mi casa. Entonces vimos cuál era el problema, y era el piñoncito del distribuidor que daba directamente al cigüeñal, un piñoncito en bronce que estaba gastado. Yo lo mandé a hacer y quedó prendido, y prendía el carrito. Entonces yo pregunté, ¿qué se necesita? Y me dijo, tiene que ponerle un roll bar, no, era un arco sí, con una diagonal para darle consistencia y no más. Oigan, ¿saben qué fue? Tubo galvanizado. Tubería de agua con codos y con tosca y con todo, y lo pusimos. Y bastante que hemos hablado en estos días de codo galvanizado o tubería galvanizada que se existe. Empezamos con tubo galvanizado y llegué a competir, y entonces habían otros 2 Suzukis, que era el de Rodrigo Echeverry, que se llamaba Mardoqueo, óyeme bien, y el de Loco Gómez, Clodoveo. Cuando yo llegué en mi carro, ¿sabe cómo me bautizaron? O sea, ¿cómo fue la bienvenida? Y la palabra no la voy a decir, pero ya se la podrán ustedes imaginar porque es muy vulgar. Digo, si este es Mardoqueo y este es Clodoveo, este es Gono
Y eso no me achicopaló para nada. Me acuerdo que competimos 21 carros en la categoría stock y yo quedé séptimo. De hecho, si en la primera le pusieron nombre, llegó pisando duro, porque ya Claro. llegó con nombre. Óigame, Iván, de séptimo quedé entre 21 y yo me acuerdo mucho que en esa ceremonia, porque se hacía ceremonia los 8 días de premiación, era muy, muy agradable todo y el Cruz Altamontes era realmente un club de amigos. Entonces me dijeron, vea, este es un nuevo competidor y este va a dar de aquí a hablar en este tema. Y sí, y soy el único socio de esa época que todavía es vigente. Que todavía sigue. Sí, claro, sí señor. Sí, señor. Excelente, excelente. Así es. Le pregunto algo también, don Julio, que es muy, muy importante. Usted ¿cómo así de que usted es el creador del Camper Cross? Usted debía ser, como dicen en mi tierra, pues no de mala, no de mala intención. Usted debía ser muy necio, ¿no? Fui muy necio en el colegio, en la universidad, de todas partes. A ver, muy inquieto. Yo creo que antes que necio, inquieto. Mire, en el año 85 yo me voy a trabajar a Villavicencio. Yo manejaba el concesionario de Chevrolet allá y estuve 5 años. Entonces yo ya llevaba un añito en el Cruz Altamontes. Yo ya tenía mi campero. Tenía en un principio un LJ50 y después tuve un CJ5, un Jeep que lo reconstruí absolutamente todo. Y lo reconstruí también, que llegó a ser el almanaque de Vidol en el año 87 o 88. Sí. Era el carro de mostrar. Bueno, entonces, como yo estaba en Villavo, yo me llevaba una de las válidas del año para Villavo y hacíamos el paseo en un puente. Y hacíamos trial, yo buscaba un terreno bien quebrado y hacíamos las pruebas de trial. Había un sitio que llamaba Los Esteros, me acuerdo mucho. Y para el año 88 estábamos en un invierno fuerte y el trial realmente no se practica con terreno mojado, es terreno seco. Totalmente. Estaba muy mojado y no había un sitio como lo suficientemente quebrado o que se pudiera hacer una competencia que realmente los carros pasaran. Y se me ocurrió hacer una prueba de velocidad. Entonces, con el dueño del terreno le dije, oiga, ¿cuánto vale el alquiler de este terreno? Y me dijo, eso eran por ahí unas 3 fanegadas. Y me dijo, eso le vale tanto, le dije, yo no le voy a pagar nada, pero le voy a llenar esto aquí de gente y usted ponga el negocio de comidas y bebidas. Y arrancamos, me dijo, listo. Ahí está la plata. Exacto. Me fui a la alcaldía de Villavicencio, toqué la puerta y me prestaron a través del personero una motoniveladora y con los bomberos una máquina de bomberos. Entonces yo me iba con el maquinista subido y le decía, hágame aquí. Entonces trazamos un óvalo. Hagan de cuenta un óvalo de 4.000 metros, persecución individual, un velódromo, así. Y le decía, cábeme aquí un poquitico. Entonces hacíamos unas fosas para agua y los bomberos me lo llenaban. Y ahí hicimos la primera competencia que fue propiamente de velocidad del Cruz Altamontes 4x4. Nos quedó Villavicencio. En Villavicencio nació el camper, sí señor, en el año 88. Y nos gustó tanto, que llegamos aquí a Bogotá y tocamos las puertas del autódromo de Tocancipá, que estaba Fernando Muñoz de gerente, en esa época, y me dijo, listo, yo tengo un terreno ahí baldío, con unos eucaliptos, y listo. Y en mi carro, en el J5, trazamos la pista Eduardo Carreño, Efraín Calderón, Francisco Carvajal, Mario Castro, y yo, se me escapará alguno. Y fuimos realmente los que le dimos la forma a esto, y me gané el primer campeonato en un Chevrolet Trooper patrocinado por Llano Camper de Villavicencio, que era el concesionario donde yo trabajaba. Ese fue el primer ganador del Campecross Colombia, un Trooper. Un Trooper, sí señor, un Chevrolet. ¿Contra qué vehículo se enfrentó en ese entonces? Contra el Trooper de Álvaro John Restrepo, que le decían la cebrita, salvaje para manejar.
tipo queridísimo, un piloto de rallies muy osado, era un suicida prácticamente. Álvaro John era una cosa extraordinaria. A ver, yo me acuerdo en esa primera grilla teníamos un F20, un Daihatsu, estaba Jeremías Acosta con su Land Rover, estaba el Negro Grillo con su Land Rover, un Land Rover altísimo y le decíamos rompenubes, de lo alto que era. Estaba, ¿quién más? Habían varios jeeps, estaba Francisco Carvajal con un CJ6 y Eduardo Carreño. Estaba también, a ver, ¿quién más? Tato Tobar, sí, que todavía es gente, lo que pasa es que ya no es socio del club hace muchos años, pero Tato es, lo que somos Tato, el biche Carvajal y yo, somos los tres que seguimos activos. Tato también, con Ramiro Vargas como copiloto, en otro CJ5, ese era en un CJ5 también, ¿sí? Y bueno, había una buena grilla. Y los carros lindísimos, eran hermosos todos. Y Ladas, había Mario Castro, tenía un Lada también. Ese punto es bastante singular, porque en estos días de hecho tuvimos a un piloto costarricense, Gustavo Canales Fallas, y es campeón en Costa Rica, y él inició en un Lada, él corría inicialmente en un Lada. Entonces pues a diferencia de como muchos piensan, el Lada pues obviamente es un excelente vehículo, solo que de pronto en Colombia no tuvo el agenciamiento requerido, no sabría decirlo, pero fue un excelente vehículo porque es la segunda historia real que escucho de un Lada compitiendo y dándose palo con vehículos pues de otras marcas, ¿no? Y al menos pues aquí en Colombia en este caso. Sí, es más, yo conocí las competencias en Costa Rica, yo estuve en el año 92 allá y ellos se llamaba Autocross. Lo de ellos se llamaba Autocross. Sí, señor. Bueno, yo voy a ser atrevido con lo que voy a decir, pero yo creo que el problema de Lada fue haber sido el primero. ¿En qué sentido? Fue el primer campero en Colombia con un motor con árbol de levas en la culata. Entonces era un motor de alta revolución, eso no se conocía, entonces la gente no lo sabía manejar. Por eso y estiraban esa cadena y eso sonaba como una caja de cubiertos de los motores. Fue el primero con suspensión independiente adelante. Sí, señor. Fue el primero con un eje rígido atrás montado sobre espirales. Fue el primero en ser un monocasco. Es decir, fue el primero en tener un tacómetro. Era un carro supremamente adelantado a la época. Y yo creo que como estamos acostumbrados al Nissan, al Toyota, al Willys, al Land Rover viejos, nadie nos enseñó a manejar esos carros como realmente había que manejarlos. Por eso fue que el carro se convirtió en un vehículo de amores y de odios. Como hay gente que los ama y los defiende a capa y espada, hay gente que los detesta. Pero yo creo que fue por eso. Ese fue el precio de haber sido el primero. Cuénteme una cosa. En esa cantidad N de competencias y de vehículos, porque ya me nombró Jeep, ya me nombró Land Rover, me nombró Trooper, vamos a hablar del caso del Trooper, que es un poco más cercano. De hecho creo que el Trooper fue con el que ganó el primer Camper Cross, ¿cierto? ¿Alguna cosa, alguna ingeniería colombiana le tenía a usted ese carrito, o alguna de esas, de esos movimientos malicia indígena para solucionar o poder sobrepasar algo del vehículo? Sí, a ver, yo lo que le hice era que como había unos charcos tan profundos, le hice una quilla. El carro de adelante no tenía bumper, sino quilla. Entonces parecía la punta de una lancha. Uno, dos, el carro, la suspensión fue original. Es más, el carro después se vendió con los amortiguadores, con la suspensión absolutamente original, sin ningún problema. El carro, sí me acuerdo que cuando uno pegaba un brinco y caía, el carro se apagaba, se inundaba, plum, 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 plum. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y mira, uno era que estaba ese carburador lleno de combustible. Y nos pusimos a ver, y era que la cuba donde está la gasolina en el carburador tenía un respiradero muy grande y daba hacia el Venturi. Entonces la ola caía ahí. Entonces un ingeniero de Colmotores, José Vicente Villate, que en paz descanse, desafortunadamente él murió. Él nunca vio el carro campeón.
porque él murió en el avión que le pusieron la bomba, el avión de Bianca que le pusieron la bomba que cayó sobre Soacha. Él iba para Cali. Y él lo que hizo fue taparle eso con papel húmedo y hacerle un huequito para que no fuera a generar vacío, para que entrara aire. Lo necesario. Y arreglar el problema. Y eso era todo lo que tenía el carro. Y eso sí, silicona a 2 manos en los cables de alta, en las bujías, en el distribuidor, en todas partes. Y le poníamos inclusive un guante de estos, de guantes para cocina, para lavar loza. Sí. Le hacíamos los huequitos, los rompíamos y por ahí sacábamos los cables. Entonces el distribuidor lo enfundábamos en un guante. Quedaba Vea cómo se daban las mañas, ¿no? Ingeniería colombiana. Sí, señor. Sí, señor. Lo escuché hablar del Suzuki. De hecho, el Suzuki, por ahí hay una imagen también muy famosa y me gusta, de 2 Suzukis SJ410 de competición en Camper Cross. Hábleme de esos Suzuki. Porque extrañamente, muy poco la gente habla de ese tipo de vehículos como el Suzuki, como el Lada, que son vehículos muy buenos, pero que la gente habla muy poco. No sé exactamente pues a qué se refiere eso. Pues mire, le voy a contar. En los inicios, en el año 89, como le digo, yo corrí en Trooper. Yo llego a Bogotá a trabajar en el 90 y sigo con la red de concesionarios de Chevrolet. Entonces, un amigo tenía un Trooper también, Mauricio Uribe, y corríamos en el carro de él. Y conseguimos un patrocinio del concesionario y me busqué un carro. Y conseguimos un LJ10, un SJ410. Y Eduardo Carreño consiguió otro SJ410, los pintamos iguales. Y eran 2 carros idénticos, el uno era el número 7, que era el mío, y el 8, el de Eduardo. Y el tercer carro era el de Mario Castro, que era el Lada. Ese era el equipo de Automotores San Jorge, el equipo más grande que había en una competencia de Campercross en Colombia. Un equipo con 3 carros y el dueño Álvaro Chávez, un entusiasta impresionante de la competencia, y nos pagaba todo, absolutamente todo. Y los premios eran para nosotros, entonces nosotros ganábamos plata por correr, porque siempre ganábamos. Entonces nos daban buenos premios, en esa época había buenos premios, y le digo que Álvaro John Restrepo también dejó del Trooper y corría en un Samurai, en un 413, que le decíamos la Cebrita, y también exitosísimo. Entonces carros que fueron muy buenos, muy buenos. Le pregunto algo, hay un carro también excelente de la época, el Montero Mitsubishi. ¿Tuvo la oportunidad de correr alguno o competir con alguno? Sí, claro. Ya después, digamos, los Land Rover, los Willys, los Jeeps fueron quedando como relegados y necesitaban un carro mucho más rápido, más ágil, y era el Montero. Entonces, yo pensaría que el precursor de los Monteros y el que más corrió el Montero y que le fue supremamente bien fue Guillermo Lara. Okay. Muy bien, y los Monteros, incluso hoy en día, los carros que ganan son los Monteros, el de Luis Fernando Medina, pero ya estamos hablando de motores 3.5 litros con supercargador, o sea, esto ya son otras ligas muy grandes, muy diferentes a lo que nosotros vivimos. Pero dese cuenta que al inicio, donde todo era muy pues sin el ánimo de demeritar, muy criollo, muy estándar, muy no se podía hacer muy artesanal, dese cuenta cómo se lograban buenas cosas, ¿no? Permítame aquí, le doy un saludo a nuestro amigo JJ Medellín, a Copilotos 4x4 de Panamá, a Rolling Road PTY de Panamá, a Roger Andrés Valverde también, que está con nosotros a esta hora, Alejo 4x4, a Luis Humberto Gordon de Pereira. Le pregunto algo, por allí... Iván, perdóname, es que acabo de ver una referencia de Medellín de un LJ80. En Campercross hubo un LJ80. Sí. Le decían el Piloso, y el letrero al lateral era el Piloso, y el Piloso nunca se varaba, pero era lento, pues era un carro. Okay. Y el tipo siempre llegaba a un buen lugar, porque como no paraba, todos entrábamos a pit, todos nos parábamos por alguna cosa, y el tipo
Dele Seguía. vuelticas. Claro, y el piloso se hizo famosísimo en un LJ80. Era de acá de Medellín. No, de acá de Bogotá, de Bogotá. Ah, ok. Este tipo Ok, apellido bueno, Guzmán, de Guzmán. entonces vean cómo vehículos que hoy en día, unos, como decía usted ahora, unos amores, otros desamores, vehículos que hoy muchos tienen como desamor, vean cómo realmente fueron los inicios en Colombia, al menos lo que corresponde a la competición como tal. Eso sin contar de que eran los vehículos disponibles para todas las veredas, para todas las fincas, para abrir monte, para abrir pues tierra. ¿Ya? Claro, por supuesto. Bueno, por ahí don Luis Humberto Gordon, que nos acompaña y también nos acompaña Aventuras Colombia 4x4, don Luis Humberto Gordon se adelantó a una pregunta, pero yo antes quería hacerle la siguiente, esta pregunta, ¿no? Por ahí, en la final del Campercross del 93, por ahí dicen las malas lenguas, porque pues yo tengo que googlearlo, ¿cierto? Que usted no se pudo presentar en la final, que lo reemplazó su copiloto. Cuénteme de eso. Mire, realmente no me reemplazó mi copiloto. Me acordé, porque a mí me operaron, yo tuve una intervención quirúrgica, me reemplazó Carlos, mi hermano. Pero Ok. mi copiloto era el personaje. Se llamaba Mel Brewer. Mel Brewer era un sudafricano blanco. Él era el gerente financiero de un laboratorio al que Automotores San Jorge le vendía los carros para su fuerza de ventas. Entonces era un copiloto más político que deportivo, llamémoslo así. Entonces le gustaba el tema, pero él de eso no sabía nada. Entonces era un tipo absolutamente tranquilo y tengo anécdotas simpáticas. Por ejemplo, en una de las competencias íbamos los carros, el Suzuki tenía, nosotros le habíamos puesto la toma del aire aquí saliendo del parallamas, o sea, a los pies del copiloto, digámoslo así, porque además yo fui el primero en ponerle un radiador atrás a un carro. El primer carro que tuvo radiador atrás fue el Suzuki mío y después el de Eduardo, el Lada de Mario, o sea, el equipo de San Jorge. Ya después todos se copiaron porque los carros recalentaban por la cantidad de barro, ¿no? Claro. Y entonces yo iba corriendo y de pronto el carro se me moría. Y yo, ¿qué pasa? Y de pronto, y era que se le chupaba el overol de una pierna a Mel y él ni siquiera se daba cuenta. Entonces yo decía, Mel, corre la pierna, Mel, corre la pierna. Era peleando por Mel a toda hora. Entrábamos a pits por una falla cualquiera. Yo me bajaba como un disparo con los mecánicos a ver qué era. No, Mel se bajaba a fumarse un cigarrillo. Háganme el favor, nosotros en plena competencia. Mel, súbate, póngase el caso, Camilo. No. Íbamos en plena competencia y en una curva el carro se me fue y me acuerdo que lo único que yo acaté de ver fue el eucalipto que tenía al frente. Digo yo, Mel, nos vamos a estrellar. Y me dice, sí, señor, bueno, señor. Eso fue todo lo que dijo. O sea, echa a reversa y siga. Entonces, era Mel Brewer. Sudafricano. Pero todo un personaje. Personaje. Bueno, al menos ese era, en definitiva, su polo a tierra, ¿no? Era la antítesis de lo que era un deportista y de un corredor de carros. El tipo era otra cosa. Oiga, excelente. ¿Sabe una cosa? Usted dijo algo ahora muy cierto. A medida que los años fueron pasando, vehículos como el Lada, como el Jeep, el Trooper inclusive, que son muy buenos vehículos, se fueron quedando obviamente con la entrada de nuevas tecnologías, de nuevos vehículos, inclusive pues cuando nos hablaba del Lada, que era la suspensión pues de espiral, pues eso era toda una novedad. Me imagino que cuando vino le causaba desconfianza a la gente para echarle bulto de papa, para echarle una cosa, para echarle otra cosa, pero finalmente vea cómo realmente mostraron esos vehículos que tenían su valía, ¿cierto? Y que en off-road pues tenían un punto bastante a favor. Por ahí don Luis Humberto Gordon de Pereira pregunta,
que no me puedo ir sin hacérsela. O vamos a Señor. hablar de un escenario, Monserrate. ¿Cierto? Monserrate, sí. Muchos preguntarán, ¿por qué Monserrate? Porque Monserrate es, digamos que es el punto, uno de los puntos más altos o significativos de Bogotá, y porque pues queda arriba, es una montaña, ¿no? 300 metros arriba. Tengo conocimiento, o escuché por ahí, que aparentemente 3 vehículos solo han subido a Monserrate, ¿cierto? Por allá un Unimog, Mercedes Unimog, los Suzuki en octubre del 80, si no mal no estoy, y una Grand Cherokee, Jeep Grand Cherokee conducida por allá en el año 2004. Sí. Primera pregunta, ¿sabe usted de otro vehículo adicional? Y segunda, hábleme de esos ascensos a Monserrate. Sé que es un tema bastante espinoso, por lo que pues Monserrate es una reserva forestal hoy día, pero estamos hablando de años donde lamentablemente no tenía la relevancia de hoy día. Sí, Entonces, lo escuchamos. Bueno, la gente de Mercedes-Benz ha dicho siempre que ha subido un Unimog, pero hasta donde yo he investigado no hay una sola referencia ni gráfica ni escrita de ese ascenso. Es decir, simplemente es el voz a voz de ellos, es la palabra de ellos, ¿sí? En Suzuki, el Suzuki LJ80 se subió fue con el lanzamiento del cinturón negro. El cinturón negro era el primer LJ80 que salía con puerta metálica, porque antes eran puertas de lona. Los que lo importaban eran los Londoño Capurro, ¿cierto? De Cali, sí señor, Londoño Capurro de Cali. Entonces, para el lanzamiento de este carro se hizo un ascenso a Monserrate, que realmente no fue un ascenso a Monserrate, fue una bajada a Monserrate. Entonces ustedes me dirán, ¿cómo así si Monserrate está arriba? Lo que pasa es que desde Bogotá no se alcanza a ver, pero cuando uno está en Monserrate y mira hacia atrás, el oriente, hay una montaña atrás que es más alta que Monserrate. Okay. Atrás de esa montaña hay una carretera que lo conduce a uno de La Calera a Choachí. O sea, por todo el oriente, de norte a sur o de sur a norte, si se devuelve. ¿De aquel lado de la montaña? Sí, señor. Entonces lo que ellos hicieron fue irse por esa carretera, subir esa montaña por un camino que había, y apenas estuvieron arriba, vieron a Monserrate ahí abajo y descendieron a Monserrate. Y pusieron los carros, los estacionaron en el atrio de la iglesia, y es la famosa foto que hay de los Suzukis en Monserrate. Que entre otras cosas, con lo que voy a decir, no voy a quitarle mérito al Suzuki ni por el valor, que es de los carros, es de las marcas de automóviles y de camperos finos que hay. Es una gloria, el Suzuki es una gloria. Claro. Es una gloria, y como acostumbro decir yo, y que no me escuche mi esposa, los hombres somos básicos como los Suzuki. El Suzuki trae motor, el arranque, el alternador, la batería, fusible, listo, ya. No traemos nada. Y cuatro llantas, y dele para adelante. Así somos los hombres. No nos pongan a hacer 2 cosas al tiempo, porque no las vamos a hacer bien. Pero en el caso de Suzuki, pues, dele pata por su sencillez y su sistema básico de ingeniería. Lo que voy a decir es que todo parece indicar que no solamente subieron 3 Suzukis, subió un Land Rover y un Daihatsu, un F10, que fueron los vehículos de apoyo. Lo que pasa, el comercial no era para ellos, entonces por eso ellos nunca aparecen. Ok, o sea que dentro del grupo general de vehículos que aparecen en Monserrate, que igual es una subida, ¿cierto? No subieron sino bajaron, ¿no? Sí, claro. Y por el mismo sitio los regresaron a Bogotá, por el mismo sitio los regresaron a Bogotá. Bueno, igual se cumplió el objetivo, ¿no? Que era tomar la foto en un punto o en un sitio bastante significativo, porque repito, así como de Barranquilla, hoy día se muestra el monumento de la ventana del mundo. Si hablamos de Medellín, el metro, si hablamos de Bogotá, Monserrate es lo más reciente, ¿no? O en Cali el Cerro de las Tres Cruces. El Cerro de las Tres Cruces en Cali también es muy famoso. Exacto. ¿Le pregunto algo o el resto de la pregunta? Por ahí vi unas fotos de una Grand Cherokee. Bueno, sí, es decir, todo parece indicar que el único carro que realmente ha subido a Monserrate por el sendero peatonal que hay
donde se hacen las peregrinaciones, fue una Gran Cherokee. Eso fue en el año 2004, en la celebración de los 25 años del Club Saltamontes. Éramos 3 equipos, todos patrocinados por Jeep, dos Jeep Liberty y una Gran Cherokee. Y cada equipo éramos más o menos 10 personas, ¿sí? Y la que logró subir fue la camioneta que yo manejé. Yo era el piloto de la Gran Cherokee. Nosotros empezamos el ascenso a las 9 de la mañana y a las 7:30 de la noche la puse en el atrio de la iglesia. Y también hay muchas anécdotas de esa subida. Primero, que pensábamos subir desde las 6 de la mañana y llegaron los ecologistas a no dejarnos y a ponernos problema, y llegaron hasta periodistas, y finalmente a las 9, comprobando que teníamos todos los permisos habidos y por haber de la EPA, de la Defensa Civil, de los bomberos, de la Policía Nacional, hasta el diablo, de la alcaldía, de todos, pudimos empezar el ascenso. Ese ascenso, habían partes donde el carro no alcanzaba la curva, entonces íbamos en una mula, animalito, una mulita, sí. Llevábamos unos tablones con unos palos atravesados y la poníamos para que la rueda trasera alcanzara, porque que no quedara en el aire, subiera por ahí. El carro tenía un winche que se podía poner tanto adelante como atrás. Sí, ese winche lo podía uno pasar. Y empezamos el ascenso. En ese equipo yo me acuerdo, porque es bueno nombrar a la gente que nos ayudó: Fernando Jaramillo, Ricardo Mejía. Fernando Jaramillo Aguilera. Sí, señor, sí, claro. Estará con nosotros el viernes también. Estará con Ricardo Soler Mantilla. Sí, con el periodista deportivo de Win Sport, de Blue Radio. Y claro. Estarán con nosotros el día viernes. Los dos muy amigos. Relatándonos el Dakar África, porque ellos estuvieron en Dakar África. Hace muchos años, sí. Los dos muy amigos míos. Es más, a Ricardo Soler, dígale que aquí en este programa estuvo el demente. Dígale así, verá lo que le va a responder. Bueno, y entonces estaba pues con Ricardo Soler, sí. Como unos 20 días o un mes antes, en la planeación de este ascenso, tomamos la medida de la Gran Cherokee y lo hicimos un rectángulo con tubos de PVC y lo llevábamos Ricardo y yo subiendo por la escalera con ese marco, y la gente decía, ¿por qué no lo paran? No, es que no podemos, es que estamos tomando una medida. Entonces la gente se hacía a un lado, nosotros nos veían subir con esos PVC y están locos. Y era simplemente calculando todos los movimientos, si el carro cabía o no cabía. Y claro. Eso fue con Ricardo Soler. Bueno, ¿hubo alguna en esas medidas que tomaban? ¿Solamente fue verificación o tomaban nota y decían en la curva 15 tal o hicieron? Era verificación. Por aquí pasa que hay que poner un tablón, aquí ponemos otra vez el tablón y así. Aquí tenemos que poner el winche, lo que fuera. Y en el ascenso propiamente dicho, en el equipo estábamos el copiloto mío, el que estaba al lado, siempre, Alejandro Soto, mi gran amigo, Alejo, estaba Jaime Ospina, Ricardo Mejía, Julián Bernal, el doctor Chiquito, Jorge Iván Bedoya, estaba también Mauricio Forero, y el herramientero era Pablo, mi hijo, que tenía 11 o 12 años. Entonces, porque yo llevaba toda la herramienta, y yo sí dije, por favor, Pablo, tú me quitas la herramienta. Entonces, a quien le entregues una llave, apúntalo hasta que te la devuelva. Y así fue. Él era el herramientero. Cuando ya estábamos terminando el ascenso, Pablo me dijo, papá, ¿será que yo me puedo ir contigo? Y le dije, claro, súbete. Y él se subió y él terminó conmigo en la camioneta. Hay dos cosas simpáticas. La primera es que cuando yo me fui a bajar, porque se pensaba hacer un comercial, había camarógrafo, fotógrafo, todo, y luces, entonces todo el mundo se agolpó. Yo abro la puerta de la camioneta y me voy a bajar y me fui al piso. Estaba totalmente entumecido, entumecido. Ahí no podía dar el paso. Desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche.
7:30 de la noche. Fueron unos 10 horas y media subiendo. Muy Y bravo. Pablo, lo otro es que Pablo, y con toda la razón, contaba en su colegio que él era el único niño que había subido en carro a Monserrate. Y tiene toda la razón, tiene toda la razón. Y será el único, ¿no? Y será el único Sí, también. sí. Y será el único. Eso fue para los... Y perdón, y la bajada fue... nosotros dejamos, eso fue un lunes, el martes el carro quedó allá, nosotros descansamos y el miércoles el descenso y fueron 11 horas bajando. Por ahí mismo. Por ahí mismo, eso sí fue tenaz, porque además íbamos como en la mitad del camino y nos cayó un aguacero horrible, nos tocó parar. Entonces, imagínense, la camioneta era como a 50 o 60 grados de inclinación, amarrada atrás obviamente, y yo he montado, y yo me acuerdo que miraba por el vidrio panorámico y lo único que veía era la azotea del edificio Colpatria abajo. Decía, miércoles, estoy muy alto. Fíjate, estoy muy alto. Fue tenaz, pero fue muy satisfactorio. Obviamente, pues Pablo, su hijo, pues cómo no va a los 14, el uno y el otro a los 17 años a ser los campeones más jóvenes de una válida de automovilismo, pues sí, con toda esa escuela que usted representa, pues obviamente eso es un factor decisivo. De un campeonato, campeones de un campeonato. Exactamente, eso es un factor bastante decisivo. Por otro lado, quería preguntarle, esa Jeep, ¿cómo se comportó en esa subida? Se portó Las muy bien. ayudas de conducción, motor, pues obviamente 7 horas no es lo mismo 7 horas de aquí a Sincelejo que 7 horas subiendo y acelera y frene y no la pagues y acelera y frene y no la pagues. Es que Iván, usted está diciendo algo que fue muy cierto, mire. En muchas oportunidades coincidía que la llanta delantera iba a subir el escalón y la trasera también al tiempo, entonces el carro se quedaba patinando. Entonces Alejandro me decía, coja impulso, pero tiene 8 centímetros para coger impulso. 8 centímetros. Entonces era así, y pum, lo ponía ahí. Y en la siguiente Era otra vez. automática, ¿cierto? Automática, sí, eso fue una ventaja grandísima. Y ahí me devolvió un poquitico y otra vez. Y así. La camioneta se puso muy bien, la camioneta no tuvo ningún problema, a nosotros no nos puso problema para nada. Sí entiendo que hicieron un desarme a ver qué había sufrido y entiendo que las transmisiones en sus ejes satélites y planetarios, por la cantidad de curvas, sí se molieron y por el esfuerzo tan impresionante. Pero es que es obvio, es que los carros no están hechos para subir escaleras. Un carro en este mundo estaba hecho para subir Monserrate. Así de sencillo, ¿no? Y además que es una escalera que mide, creo que el sendero total son 3.600, 3.400 metros. Eso es muy largo. Realmente es muy largo. Claro. Y se suben. Por ahí nos pregunta el amigo Jeep YJ Medellín que si hay un video para esta hazaña. Yo de momento he encontrado fotos. Videos no sé si hay de pronto en su archivo o no sé, pero hasta ahora yo he visto fotos y sí, realmente la Jeep Cherokee, por aquí la puse. Sí, yo videos no tengo, pero sí unas cuantas foticos por ahí, incluso unas que publicó la revista Motor. Nosotros fuimos portada de la revista que decía Monserrate sin pico y placa. Ah, ok, en el 2004, ¿no? Ya Sí, existía señor. pico y placa. Claro. Pregunta, Monserrate. ¿por qué escogieron un Jeep para subir Monserrate? Porque fue el patrocinador. Ah, ok, bueno, afortunadamente se dio la situación pues para este vehículo, ¿no? Sí. Usted me habló que cuando Suzuki, sigamos con Monserrate, que cuando Suzuki subió, estaban estrenando una edición del Suzuki. Cuéntenos de eso. Esa edición era el cinturón negro. Y básicamente la única diferencia con el modelo anterior era que era puerta metálica, que era una comodidad impresionante, ya eran unos vidrios que se podían subir y no un calco ahí plástico incómodo y abrochándolo, porque ni siquiera cremalleras, era abrochadito.
Entonces, esa fue digamos, la diferencia grande. Eso fue el cambio del look del carro, fue ponerle puertas metálicas. Exacto. Ahí estamos perdiendo comunicación con don Julio. Julio, no tenemos video. Bueno, ya volvió nuevamente el video. Pues me imagino entonces en el año 80, eso el Suzuki, pues debió eso ser como cuando hace un año y medio recibimos al nuevo Jimmy. Me imagino que fue algo muy similar, ¿no? Ese cambio. Sí. No, sí, claro. Y es más, yo pensaría, Iván, que la creación del Club Saltamontes se le debe a Suzuki, en mucha parte. ¿Por qué? Porque los que empezaron con esto, que eran Santiago Rojas, el Ganso, no me acuerdo cómo se llamaba el Ganso, bueno, ya me acordaré, y todos ellos tenían Suzukis LJ80 y LJ50, y ellos empezaron jugando en el caño de la 127 a ver quién se metía al caño y volvía a salir. Y empezaron, así nació, era un grupo de amigos como 6 o 7 jugando con sus carros. Y en esa época existía el Autódromo Ricardo Mejía. Entonces dijeron, oiga, ¿por qué no hacemos una competencia? La primera fue en 1980 y ellos van precisamente hoy dio un gran amigo, Germán Arbeláez, una fotografía donde él está, porque Germán Arbeláez fue de esos primeros también, manejando un CJ5 que ni siquiera exigía casco. Oiga, ni siquiera casco. Él estaba en el autódromo. Entonces ellos fueron y tocaron la puerta del autódromo a ver si les dejaban hacer una prueba allá. Y le dieron que sí. Y el gerente del autódromo era Enrique Mejía. Y Enrique Mejía le dijo, ya venga muchachos, cuéntenme, ¿esto qué es? Esto es muy simpático, ¿ustedes por qué no se organizan? Y Enrique Mejía resultó siendo el primer presidente del Club Saltamontes. Él fue el que realmente los aglutinó, los organizó y le dio ya un carácter de club con unos estatutos y con todo. Bueno, dentro de todas cosas hemos hablado del campeonato y eso, pero quiero un top 5 de cosas a tener en cuenta para un vehículo, en este caso de Héroes del Orinoco, debido a que usted, digamos, ha sido 2 veces Héroe del Orinoco, pues al llegar de primero a Puerto Carreño. Deme un top 5. La primera Puerto Carreño y la segunda fue a la base militar de Marandúa, que fue el año pasado. Okay. Bueno, el top 5. Primero que todo, un snorkel bien instalado. Un snorkel de verdad. De verdad, de verdad. ¿Por qué? Es que uno los ve puestos y resulta que, y le voy a poner el ejemplo, Pablo, mi hijo, tiene un campero, un Y60, con el snorkel, y en esta pandemia le dije un día, ¿por qué no me traes el carro? Y yo miro y le voy cacharreando. Lo tapé arriba y el carro siguió prendido como si nada hubiera pasado. Eso era por dentro un colador completo, entonces eso no sirve. Entonces, claro, verificar que realmente funcione. ¿Y cómo funciona? Si lo tapamos arriba, el carro tiene que apagarse. Así de sencillo. Entonces, primero, un snorkel bien instalado. Dos, unas muy buenas llantas MT. Ojalá no muy anchas, porque se vuelven un balón. Es una llanta delgada, ojalá máximo de 10 pulgadas, que sea una 33-10-50, por ejemplo. De muy buen grado, es una llanta excelente. 3. Suban los respiraderos de las transmisiones, porque todo eso va a estar bajo agua. Claro. Súbanlos a la parte bien alta para que las transmisiones respiren libremente y no succionen agua, no se vayan a llenar de agua, porque ese es un problema gigantesco. 4. Cuando lleven el carro, cuando vayan a ir el carro, lo primero es verifiquen que el carro tenga buenos rodamientos, que tenga buenos frenos, que tenga todas las crucetas y todos los sistemas de ecualización de su transmisión bien engrasados y nuevos. No es que la crucetica ahí me aguanta, no. Medio con el taqui. No, señor, eso ya no le va a aguantar. Porque acuérdese que vamos a tener una prueba, es una prueba que yo ya tengo más o menos lo que es la ruta y son 1.700 y pico kilómetros exigidos al tope. Entonces, no sé,
permite nada que genere duda. Entonces, de suspensión, si hay rótula con un jueguito, cámbiela. Que un terminal de dirección, cámbielo. Todo debe estar 1A. ¿Vamos Totalmente. en 4? 4, sí señor. Vamos en 4. Y el quinto, yo pensaría que tener paciencia, o sea, ya es de la tripulación, tener perseverancia, no enloquecerse y acordarse que es una prueba de largo aliento. No es una prueba de 2 horas, es de largo aliento. Yo pensaría que esos son 5. Es para que realmente le gusta. Claro, obviamente. Ahora, si en el equipo, los equipos ideales para mí son 4 carros. El equipo de 4 carros es perfecto. En ese equipo de los cuatro carros, no necesariamente todos tienen que tener winch, pero sí todos tienen que tener el snorkel. Todos tienen que tener buenas llantas. Todos tienen que estar mecánicamente perfectos. Pueden tener 2 winches y 2 sin winche. Funciona perfecto. Inclusive, en esos 4 vehículos, hay unos amigos de acá de Medellín que fueron por allá en el 2014, 15, y no fueron 3 o 4 vehículos. Inclusive eso sirve hasta para que la herramienta se reparta. Tú llevas esto, tú llevas esto, tú llevas esto. Y pues para que uno solo no sea carro taller, sino que sea un carro taller en varias fases, ¿no? Sí, no repetir herramientas, obviamente, no llevar 4 gatos high lift porque pues, es una bobería. ¿Para qué 4 gatos high lift? 4 copilotos sudafricanos, estilo, ¿cómo es? ¿Cómo era? Mel Brewer. Bueno, don Julio, estamos a punto de llegar a la hora. Lo prometido es deuda. Voy a rifar este jersey de Sabana Extrema. Extrema. Para los que están conectados, suelte usted la pregunta de lo que hemos hablado aquí y el primero que responda, ese se la gana. Ya voy a buscar cómo es el jersey. Ah, hijo del diablo, me la puso difícil. ¿Es así? Bueno, espectacular. Bueno, listo. Solo Colombia, porque de momento solo podemos hacer envíos a Colombia. ¿Ok? El que responda, estamos a 2 minutos, el que responda a la pregunta que haga don Julio, el primero que responde y don Julio diga, ese se gana el jersey. ¿Listo? Listo, tírela. La hago ya. ¿Cómo Sí. se llamaba el herramientero del ascenso a Monserrate en la Gran Cherokee en el 2004? Bueno, ¿qué hubo? Ya lo ¿Cómo dije. se llama? ¿Cómo se llama el herramientero del ascenso de la Cherokee, el ascenso por donde suben los feligreses a Monserrate? Sí, señor. ¿Cómo se llama el herramientero? Quien responda se lleva esto. Estamos a 1 minuto y medio. Ojo, 1 minuto y medio. Ya lo dijo, hace un rato lo dijo don Julio. Pablo Mejía. Pablo Mejía. Aventuras Colombia. Aventuras Colombia 4x4. Sí, señor. Vamos a hacer el capture. Exactamente, Aventuras 4x4 Colombia se ha ganado este jersey conmemorativo de Sabana Extrema, que es el evento que hacemos nosotros en Sincelejo con Offroad Manantiales y Montes de María Offroad. Este año es el evento número 10. No olviden, amigos, que esta charla va a quedar en YouTube. Síguenos en nuestro canal de YouTube, que aparecemos como Sabanero Offroad. Mucha gente la ha estado viendo posterior a que hacemos las charlas. Muchos logran verlo en Instagram y muchos logran verlos en YouTube. Importante que nos sigan y comenten. Esta semana, el viernes, tendremos a don Julio, don Fernando Jaramillo y a Ricardo Soler, periodista deportivo, con sus notas de el Rally Sudáfrica. Ojo, el Rally África, perdón. Y el día sábado recuerden que tendremos a Brasil. Amigos, este fue Iván Benítez de Sabanero Offroad. Les habló. Hoy tuvimos a don Julio César Mejía, una gloria muy viva del 4x4 en Colombia. Don Julio, quedan 10 segundos. Un abrazo para todos, portémonos bien, cuidémonos de esta pandemia y vamos a seguir adelante y fortalecidos. Exactamente. Don Julio, muchas gracias por su espacio. Bueno, mis amigos, ya saben que quedan bien, no se pierdan que vamos a seguir rifando cositas. El que no llegó se perdió todo derecho.
Amigos, muy amables, les habló, recuerden, Iván Benítez, y síganos en nuestro canal de YouTube. Que tengan muy buena tarde y cuídense mucho. Chao, adiós.